Hola a todos, mi nombre es Naomi y hoy en conjunto con Angélica y Daniela les estaremos hablando de los mecanismos para evitar la polispermia desde los erizos de mar, unos organismos que a simple vista no creemos que pueden llegar a tener una gran anatomía y un gran mecanismo para evitar la polispermia. Para comenzar, estos se encuentran en el filo Equinodermata, son de la clase Equinoidea. Estos no tienen brazos como otros del filo Equinodermata. Sus placas esqueléticas son aplanadas y fusionadas para formar una concha sólida llamada testa. Muchos erizos de mar comen algas y raspan el lecho marino con sus dientes calcáreos. Unos dientes que son muy fuertes y pueden llegar a raspar rocas e incluso a romper conchas. Ellos tienen un pie tubular utilizado para su locomoción y también tienen algunas espinas móviles que le permiten agarrarse o adherirse a rocas, etc. El erizo que vemos aquí es el erizo rojo llamado Mesocentrotus franciscanus. Este no es tan común verlo en el país, pero este sí. Este es el erizo diadema, el erizo mila o el erizo negro. Tienen unas espinas muy fuertes que si llegan a penetrar al nadador, llegan a ser difíciles de remover e incluso pueden llegar a causar fiebre, entre otros síntomas. Si nos ubicamos en la anatomía del aparato reproductor de los erizos, ellos son dioicos, tenemos machos y hembras separados y no presentan un dimorfismo sexual externo. Más adelante le contaré acerca de eso. Internamente ellos poseen 5 gónadas, 1, 2, 3, 4, 5. Las gónadas son unos órganos encargados de producir los gametos, tanto masculinos como femeninos. Y en el caso de los erizos están ubicadas en los espacios interradiales del caparazón calcáreo de ellos. Perdón. Cada gónada está suspendida dentro del esqueleto y se conecta con un gonoducto corto que desemboca en el exterior a través de un gonóporo u orificio ubicado en una de las 5 placas genitales de la cara aboral. Estas 5 placas genitales son parte del aparato apical aboral y cada uno tiene un pequeño orificio por donde salen los gametos al agua. El tipo de reproducción de los erizos es exclusivamente por vía sexual. Como les dije, ellos son dioicos, tienen machos y hembras separados. Internamente los machos producen los espermatozoides y las hembras óvulos. En esta especie no existe nada de el hermafroditismo ni nada por el estilo. Las gónadas de ellos cambian de color en cada sexo. Si hablamos del masculino, se puede encontrar como amarillo y en el caso anaranjado en el de las hembras. Pero como les dije antes, al ellos no tener un dimorfismo sexual externo, solamente se puede ver rompiendo el caparazón e incluso las personas se llegan a comer todo esto así. El tipo de fecundación de los erizos de mar es externo. Ellos liberan sus gametos directamente al agua a través de los gonóporos aborales, como pueden ver aquí, y allí los espermatozoides pueden encontrarse con los óvulos y fertilizarlos. Esta estrategia de liberación de gametos en el medio ambiente es muy típica de los equinodermos. Los huevos y los espermatozoides se descargan libremente en el agua para que la fecundación ocurra externamente. Ahora sí, un dato interesante es que solo en algunas especies ellos como que incuban huevitos, pero no es que hay como un cuidado parental ni nada por el estilo. Eso ocurre de una manera muy rara. Pero sí, hasta aquí ha llegado esta parte. A continuación, Daniel les estará hablando de qué es la polispermia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel y yo voy a estar hablando sobre la polispermia. La polispermia vendría siendo un fenómeno que se da en la reproducción sexual que ocurre cuando uno o múltiples espermatozoides buscan como que penetrar lo que serían un solo
óvulo. Entonces, en la mayoría de las especies, incluyéndonos nosotros, los seres humanos o la especie humana, este proceso es un proceso anormal porque se lleva lo que es un número incorrecto de los cromosomas en el cigoto y esto impide que haya un desarrollo normal. Sin embargo, no todo es malo porque en otras especies como los erizos de mar, este proceso es idóneo para poder investigar e identificar cómo el óvulo entonces evita que todos estos espermatozoides lo fecunden al mismo tiempo. Como todos nosotros sabemos, los organismos que son diploides, normalmente ellos contienen lo que son dos copias de cada uno de los cromosomas, tanto proveniente del padre como proveniente de la madre. Entonces, una célula que normalmente tenga polispermia vendría teniendo tres o más copias de estos cromosomas, lo que no va a producir lo que sería un cigoto viable, un desarrollo embrionario viable. Y obviamente, según la literatura revisada, este proceso puede darse porque hay veces que los espermatozoides son eficaces en la carrera o competencia por la fecundación de lo que sería el óvulo. Entonces, como dije anteriormente, no todo es malo porque hay otras especies que utilizan la polispermia fisiológica como un mecanismo adecuado para desarrollar su descendencia. Y dentro de estas especies se pueden mencionar los anfibios, las aves, también los reptiles y algunos peces. Y pues, cuando el huevo tiene lo que es mucha yema y se da la fecundación dentro del cuerpo, estos espermatozoides pueden ayudar a activar el óvulo. Pero, aunque todos estos espermatozoides participen, no necesariamente todos van a formar parte de la formación del embrión, obviamente. Entonces, lo que se da mayormente es lo que se puede observar en esa imagen que busca como que explicar, y lo voy a estar explicando de una manera resumida. En primer lugar, se dan lo que son ondas de calcio, que van a literalmente activar como que mensajes en todo este proceso. Entonces, se va a activar la primera proteína, que vendría siendo la que se ve aquí arribita en la esquina, que es la CAMK2, que vendría siendo nombrada como la quinasa segunda dependiente de calmodulina. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es que va a despertar el óvulo y le va a decir como que termina tu división meiótica, ¿cierto? Para luego activarse el complejo promotor de anafase, que vendría siendo APCC, que lo que va a hacer es que va a degradar la ciclina B1. La ciclina B1 vendría siendo otra proteína, ¿cierto? Que va a mantener el óvulo detenido en la fase de la meiosis. Entonces, el complejo promotor de la anafase lo que va a hacer es degradar esta proteína que mantenía al óvulo detenido. Cuando se degrada la proteína, entonces se va a dar la disminución de la activación de MPF, que según la literatura revisada vendría siendo un factor promotor de la maduración, que va a permitir que el óvulo pueda reanudar el ciclo celular y comenzar a dividirse como embrión. Entonces, esto lo que va a producir es el último paso que se puede observar en la flechita, que sería la reentrada en ciclo. Entonces, este es el proceso que se da en algunas especies que utilizan la polispermia fisiológica. Por eso mencioné que no todo era malo. Otro dato muy curioso que dentro de estas especies tenemos los huevos de gallina y el pinzón cebra, que según una investigación que se publicó en lo que es una revista, y obviamente según la literatura revisada, una revista nombrada como Proceedings of the Royal Society dice que estas especies refieren, o más bien requieren lo que son más de 10 asientos espermatozoides para que se pueda dar una buena penetración en el óvulo y se pueda garantizar lo que es una buena fecundación y un crecimiento embrionario que sea exitoso. Por otra parte, como manera final de mi parte, si la polispermia es la fertilización anormal, entonces, ¿cuál es la normal? Quise agregar esta parte porque no es la menos importante y es mencionar la parte normal, que sería el proceso de la monospermia, que sería lo contrario. En lugar de varios espermatozoides querer penetrar o fertilizar un óvulo, aquí simplemente se obtiene lo que sería un solo. Entonces,
Una vez que el esperma entra en lo que es el citoplasma de la célula del huevo, evita la entrada de otros espermatozoides, que es lo que se da en el otro proceso de la polispermia, donde entran muchos más espermatozoides y entonces aquí se da el proceso anormal. Esto es todo, muchas gracias por la atención y mi compañera continuará con el desarrollo de esta exposición. Bien, en cuanto a los mecanismos para evitar la polispermia, una vez que el primer espermatozoide logra fusionarse con el óvulo, este activa mecanismos específicos para evitar lo que es la entrada de más espermatozoides. A este proceso se le conoce como prevención de la polispermia y el mismo es esencial porque la fecundación por múltiples espermatozoides puede resultar inviable para el desarrollo embrionario. En este caso, para evitar la fecundación múltiple tenemos dos mecanismos. En primer lugar, tenemos el fast block o bloqueo rápido en español. Este mecanismo ocurre casi de inmediato tras lo que es la fusión del primer espermatozoide y el mismo consiste en un cambio eléctrico en la membrana plasmática del óvulo. Dicho cambio modifica el potencial de la membrana y reduce lo que es la capacidad de ésta para fusionarse con otros espermatozoides. Aunque este es considerado un mecanismo transitorio, su rapidez es vital para impedir la entrada de más gametos en los primeros segundos de la fecundación, especialmente en organismos acuáticos con fecundación externa como los erizos de mar. Y por otro lado tenemos lo que es el slow block o bloqueo lento en español, y también es conocido como reacción cortical. En este caso, el óvulo libera lo que es el contenido de los gránulos corticales hacia el espacio que los rodea. Estas sustancias modifican químicamente la envoltura del óvulo y la vuelven impermeable a la penetración de los nuevos espermatozoides. Este mecanismo, aunque es más lento que el fast block, es más duradero y también constituye la principal defensa contra la polispermia en la mayoría de los animales, incluyendo los mamíferos. Eh, en el caso de los mecanismos para la prevención de la polispermia, el óvulo actúa como una barrera selectiva que regula la fusión de membranas y también asegura que solo un espermatozoide participe en la fecundación. En lo que son los mamíferos, el bloqueo eléctrico realmente no es tan relevante como en especies marinas y el papel principal lo desempeñan las modificaciones de la zona pelúcida tras lo que sería la liberación de enzimas específicas como por ejemplo la ovastacina. Ahora bien, las consecuencias de la polispermia. Cuando más de un espermatozoide entra en el óvulo, el resultado suele ser letal o incompatible con el desarrollo normal. En el caso del erizo de mar, si dos espermatozoides fecundan un mismo óvulo, se puede formar lo que es un núcleo triploide, es decir, con tres copias de cada cromosoma en el lugar de las dos normales. Y este desbalance de por sí ya es problemático para lo que es el desarrollo embrionario. El problema se agrava realmente porque cada espermatozoide aporta lo que es un centriolo y digamos en lo que son las condiciones normales, el cigoto forma un uso bipolar con dos polos opuestos, lo que puede asegurar que los cromosomas se pueden repartir de una manera equilibrada entre dos células hijas. Pero en el caso contrario, si entran dos espermatozoides, pueden haber centriolos adicionales y en consecuencia pues más de dos polos. Esto puede llevar a que en vez de dividirse en dos células, la célula inicial intente dividirse en tres o cuatro. En esas divisiones anormales realmente no existe ningún mecanismo que garantice que cada célula reciba, digamos, el número correcto de cromosomas. Algunas células terminan con cromosomas de más, otras terminan con cromosomas de menos, y esa distribución desigual del material genético puede generar embriones inviables o con alteraciones graves. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias.